Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestras jornadas de excelencia profesional. Primero, por favor, confírmeme con el visto bueno si me están escuchando. Ok, por aquí, si se escucha bien. Ok. Bueno, aquellos que no tengan o no nos estén escuchando, no olviden conectar el audio, deben indicar que es llamar conectando con la computadora para que puedan tener el audio activo del Webex. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre aspectos fiscales de la dolarización informal de la economía y la fiscalidad en tiempos y la fiscalidad de las monedas virtuales, perdón. Hoy nos van a estar acompañando Verónica Carielo y Ana Restaíno, socias de la línea de servicios de impuestos de PwC Venezuela. Y bueno, nada, gracias Vero y Ana por acompañarnos hoy. Ya los dejo con ellas para que, bueno, nos compartan todo esto tan interesante de estos temas. Entonces, adelante Vero. Gracias, Engelbert. ¿Me escuchan? Sí, ok. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a estas jornadas de excelencia profesional. La sesión de hoy relacionada a temas tributarios. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con los aspectos fiscales de la dolarización informal de la economía. Pues un tema que, pues poco a poco en los últimos años hemos visto un incremento de transacciones en moneda extranjera, luego de estar por un larguísimo tiempo con control de cambio, donde no podíamos ni hablar ni mencionar al dólar, era un pecado mencionarlo, estaba sujeto a sanciones, transar o incluso decir que un bien podía estar, se pudiera estar valorando en moneda extranjera. Pues pasamos de eso a ahora prácticamente pues ver el dólar en cualquier situación en el día a día, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo esto impacta lo que son todos los temas tributarios. Comenzamos por ver lo que es la Constitución Nacional. El artículo 318 establece que la política monetaria es exclusiva del Banco Central de Venezuela y establece que la única moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Es decir, podemos tener dólares por todos lados, los precios de bienes y servicios pueden fijarse en dólares, podemos ver un manejo de efectivo en dólares. Sin embargo, la moneda de curso legal en Venezuela sigue siendo el bolívar, ¿ok? No hay cambios en esto, eso es lo que establece nuestra Constitución Nacional. Lo único que establece adicional es que pudiera adoptarse monedas regionales en virtud de acuerdos que se puedan firmar o que Venezuela pueda firmar en Latinoamérica y el Caribe, ¿ok? Lo cual en el momento pues no lo tenemos. Adicionalmente, el artículo 129 de la Ley del Banco Central de Venezuela establece que la contabilidad debe llevarse en bolívares. Podemos asentar algunas operaciones en moneda extranjera, sin embargo, la contabilidad debe reflejarse en bolívares. Podemos tener libros auxiliares y en esos libros auxiliares se pueden indicar asientos en moneda extranjera. Adicionalmente, de acuerdo al artículo 124 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el Banco Central de Venezuela podrá establecer limitaciones o restricciones a la libre convertibilidad de la moneda nacional. Pues esto fue lo que vivimos durante muchísimos años, como les explicaba al inicio, desde el 2003 hasta el 2018, cuando finalmente se deroga la Ley de Ilícitos Cambiarios, cuando sale el Convenio Cambiario 1 y pues hay una
apertura ya no es penalizado el comercializar, adquirir dólares fuera de lo que es el sistema bancario. Adicionalmente, el artículo 128 de la Ley del Banco Central y el convenio cambiario también, número 1, establece que los pagos estipulados en moneda extranjera, salvo convención especial, se cancelan con la entrega del equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio al momento en que se efectúe la operación. Ahora bien, el Código de Comercio no nos establece en qué moneda deben llevarse los libros, sí establece la obligatoriedad de llevar los libros de diario, el libro de mayor, el libro de inventario, y que estos libros deben llevarse en idioma castellano, ¿ok? Aquí también, igual que la ley del Banco Central, se establece la posibilidad de que hayan libros o se pueden tener los libros auxiliares que se consideren pertinentes. Adicionalmente, hay una resolución en la cual se establece la obligatoriedad de presentar los estados financieros bajo BENIF y que esta presentación deberá hacerse en bolívares, en monedas de curso legal. El Código Orgánico Tributario es la ley tributaria de donde se derivan todas las leyes en materia tributaria. Aquí se establece la obligatoriedad de llevar esta contabilidad en bolívares, salvo que haya una autorización expresa por parte de la Administración Tributaria para llevarla en moneda extranjera. Entonces volvemos. Independientemente de que hagamos todas estas transacciones en moneda extranjera, pues hay una obligatoriedad de llevar estos libros y después, bueno, creo que en una de las charlas ya vieron lo de moneda funcional dólar. Pudiera ser que de acuerdo al entorno donde se desarrolla la compañía, su moneda funcional sea el dólar y no el bolívar. Sin embargo, la moneda de presentación tiene que ser el bolívar para entonces estar en cumplimiento con el Código Orgánico Tributario, ¿ok? Adicionalmente me establece la obligación de llevar estos libros de acuerdo a principios contables y establece que los tributos, para la determinación de los tributos, lo que voy a reflejar en las declaraciones, y las sanciones derivadas por el incumplimiento de las obligaciones tributarias van a ser expresadas en bolívares, ¿ok? Aquí tuvimos un intento con este decreto de que para cierta categoría de contribuyentes, sujetos pasivos que realicen operaciones en moneda extranjera o criptodivisas que estén autorizadas por la ley, de determinar y pagar sus obligaciones tributarias en moneda extranjera. ¿Okay? Esto es un decreto que fue publicado en el año 2018. Adicionalmente establecía que, bueno, las sanciones que vinieran por incumplimiento a estas obligaciones tributarias, si la determinaste en moneda extranjera, estas sanciones también serían determinadas en moneda extranjera. Pero cuando si tuvieran derecho a una recuperación de un tributo, como es el caso, por ejemplo, de las retenciones de IVA, que pudieras recuperar parte de ese tributo o de esas retenciones efectuadas en exceso que no fueron compensadas, en este caso la devolución va a ser en moneda nacional, ¿ok? Aquí, en este decreto, se le instruía a la Administración Tributaria para que emitiera una normativa donde se establecieran todas las formalidades necesarias para llevar a cabo o para poder accionar este decreto, ¿ok? Sin embargo, pues fue publicado en diciembre del 2018, pero no ha sido aplicado en la práctica. Como sabemos, bueno, Venezuela está sujeto a sanciones internacionales, probablemente pues esto ha impedido que operativamente esto se dé. Entonces, bueno, esta resolución está ahí, la tenemos en stand-by, pero bueno, es una normativa que en algún momento pudieran aplicar, ¿ok? La Administración Tributaria. En el caso del impuesto sobre la renta y el IVA, en realidad lo que hablo es de que las transacciones deben estar ajustadas a los principios contables, sin embargo no hace referencia al tipo de moneda en el que deben ser reflejadas las operaciones.
así como la dolarización llegó a nuestra economía, bueno, la administración tributaria ha tratado de implementarlo también. En el año 2020 hubo una reforma tributaria a lo que tiene que ver con el Código Orgánico Tributario, el impuesto al valor agregado, y como parte de la reforma de lo que fue el Código Orgánico Tributario, se estableció que las multas serían actualizadas por el tipo de cambio de mayor valor desde el momento en que se hace exigible la obligación hasta el momento en que finalmente se pague, ¿ok? Básicamente, dejé de pagar un tributo, la multa que aplicaría sería entre un 100 y un 300%, la media es el 200%, ese 200%, esa multa lo voy a multiplicar por el impuesto dejado de pagar, y ese monto lo voy a actualizar, voy a verificar cuánto es el tipo de cambio de la moneda de mayor valor para este momento, ahorita es la libra esterlina, qué tipo de cambio tenía la libra esterlina para ese momento, y lo voy a actualizar, por ejemplo, vamos a suponer que nos dé 200 libras esterlinas, bueno, pero resulta que yo pagué ese tributo con retraso y lo pagué un año después. Bueno, esa multa se me va a actualizar al tipo de cambio que haya dentro de un año cuando finalmente pagué ese tributo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí el monto puede ser bastante importante. Esta actualización solamente se hace para lo que es la multa, los intereses moratorios no se actualizan por el tipo de cambio, ni el impuesto dejado de pagar. Pero esto fue parte de los cambios que hubo como parte de la reforma del 2020 del Código Orgánico Tributario. En relación al impuesto al valor agregado, se incluyó también una alícuota adicional para transacciones que se paguen en moneda extranjera, una moneda distinta a la de curso legal, que es el bolívar, o que se pague con criptoactivos diferentes a los que son un criptoactivo respaldado por el Estado, el cual es el petro. ¿Okay? Pero, disculpa que te interrumpa, tienes algo abierto en la computadora quizás distinto a la presentación y sale un recuadro verde sobre las láminas, entonces me están escribiendo aquí que no se puede, o sea, no se aprecia bien la presentación. No, yo la veo aquí perfecta, no veo más nada. Dame un segundo. Y si no tienes una de las pantallas del Webex abierta, de casualidad. Ajá, ¿ves? Eso que tocaste ahorita, eso que estás... Ok, esta es la del Webex, que déjame ponerlo pequeño. Ajá, ya te decimos de una vez para que si no las láminas no se aprecian bien. No, ya va, creo que hice lo contrario, lo puse más grande, déjame ver. O le doy acá. Sí, esos recuadros tienes que cerrarlos para que se pueda ver bien, que no... Ya va, que ahora no se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Aquí. ¿Y ahora? Ahí se ve mejor, sigue saliendo algo, pero más, creo que está arriba, exacto, no. Más pequeño, es que no sé cómo elimino acá, déjame ver. No, al menos que pague, déjame apagar la cámara, ¿será? Vamos a ver. No, sí, bueno. Sí. Ok, a ver, sí, si apago la cámara me desaparece entonces. Buenísimo. ¿Ahora sí? Sí, ya sale, pero algo muy chiquito. La lámina se aprecia prácticamente completa. Ok, buenísimo. Ok, chévere. Lo que estábamos comentando era del impuesto de valor agregado, qué aspecto fue incluido entre la reforma del año 2020. En ello estaba el establecer una alícuota adicional para aquellas transacciones que se paguen en moneda extranjera, en una moneda, a la moneda distinta de la moneda de curso legal, o en criptomonedas distintas de lo que es el petro. ¿Ok? En este caso, la alícuota del IVA es del 16%, pero si una venta de un bien o una prestación de un servicio se paga en una moneda extranjera, entonces se le aplica una alícuota, el 16% más esta alícuota adicional. En la práctica,
la Administración Tributaria no ha publicado lo que es esta alícuota adicional, con lo cual no tenemos, esta también la tenemos ahí en stand-by, está vigente, pero no está publicada la alícuota adicional. Luego también, como parte de lo que fue una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en agosto del 2020, pues surgió lo que es el Acuerdo de Armonización Tributaria Municipal. Aquí, pues, algunas ordenanzas estaban estableciendo casi que el pago de los tributos municipales en moneda extranjera. Esto vino a armonizar, aquí en este acuerdo se prohíbe el cobro de tributos en moneda extranjera. Sin embargo, se establece el Petro como una unidad de cuenta para el cálculo de tributo o para el cálculo de sanciones. Al final el Petro pues está anclado a los commodities venezolanos, entre ellos el petróleo, pues con lo cual hay algún tipo de actualización, ¿ok? Ok, estas transacciones en moneda extranjera, ¿qué otro tributo me impacta? Me impacta el impuesto a las grandes transacciones financieras también. El impuesto a las grandes transacciones financieras es un impuesto que se cobra por los débitos que se efectúen a las cuentas bancarias. Cuando pues hacemos un débito a la cuenta bancaria, esto aplica para sujetos pasivos especiales. Cuando ellos aplican un débito a su cuenta, este débito está sujeto a una tasa del 2%, a un impuesto del 2%, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando se hace dentro del sistema financiero nacional? El banco te hace la retención de que el contribuyente pues no tiene que hacer más nada. Pero ¿qué pasa cuando yo hago un pago en moneda extranjera? Cuando yo agarro mi cuenta del exterior y hago un débito a esa cuenta. Obviamente el banco del exterior no me va a hacer esa retención, tiene que hacerla el contribuyente. Tiene que determinar el impuesto por los débitos que haga en esta cuenta bancaria del exterior y autoliquidarlo y pagarlo al fisco nacional. ¿Ok? En el caso del impuesto sobre la renta. En el caso del impuesto sobre la renta, vamos a ver cómo se han incrementado todas esas transacciones o todos esos activos y pasivos en moneda extranjera. Esos activos, la tenencia de activos o pasivos en moneda extranjera genera un diferencial cambiario. ¿Cómo se graba o cómo se deduce ese diferencial cambiario? En la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 186, se establece la disponibilidad de la diferencia en cambio. Básicamente el diferencial cambiario va a ser disponible una vez que este sea exigible, esté cobrado o esté pagado. ¿Ok? Es decir, tengo unas cuentas por pagar en moneda extranjera, el diferencial cambiario asociado a esa cuenta por pagar en moneda extranjera va a ser deducible una vez que esté exigible. La exigibilidad tiene que ver con el vencimiento, es decir, esa deuda ya esté vencida, o la haya pagado, lo que ocurra primero. En el caso de las cuentas por cobrar, por ejemplo, van a ser gravables una vez que esas cuentas estén vencidas o estén cobradas. ¿Ok? Ese es el momento en que se consideran disponibles a fines de lo que es la interpretación de este artículo. Aquí han surgido muchísimas interpretaciones. Algunos opinan este artículo de disponibilidad de la diferencia en cambio está ubicado, como dicen los abogados, topográficamente dentro del capítulo de reajuste por inflación. A pesar de esto ser una partida monetaria, pues fue ubicado dentro del capítulo del ajuste por inflación. En el caso de los bancos, seguros, instituciones financieras y sujetos pasivos especiales, desde el año, bancos e instituciones financieras del año 2014 y sujetos pasivos especiales del año 2015, fueron excluidos del sistema de ajuste por inflación. Con lo cual, algunas interpretaciones de esta norma de diferencia en cambio establecen que esa norma no es aplicable y, por lo tanto, los pasivos o el diferencial cambiario asociado a pasivos en moneda extranjera van a ser deducibles
Pues una vez que se realicen, una vez que se paguen, y las cuentas por cobrar una vez que se cobren. Aquí no tomo en cuenta la exigibilidad o el vencimiento. Esas cuentas tienen que estar cobradas o pagadas, tienen que haberse realizado para que ese diferencial cambiario sea realizado. En relación, igualmente el impuesto sobre la renta, ¿qué pasa si mi moneda funcional es dólar? Si mi moneda funcional es dólar, igual pues tengo el deber de presentar, o la moneda de presentación debería ser bolívares, ¿ok? Aquí vamos a tener ciertas diferencias. Por ejemplo, si mi moneda funcional es el dólar, la moneda extranjera de esa compañía sería todas las monedas distintas al dólar. Con lo cual, si tengo banco en bolívares, ese banco me va a generar una diferencia en cambio en moneda extranjera. Como en Venezuela, como lo veníamos diciendo anteriormente, la moneda de curso legal sigue siendo legalmente el bolívar, para nosotros la moneda extranjera va a ser aquellas monedas distintas al bolívar, ¿ok? Con lo cual tendríamos que desconocer esa diferencia en cambio. Desde el punto de vista de impuestos sobre la renta, esa diferencia, en cambio, no la reconoceríamos, la que está registrada en ese estado financiero como moneda funcional dólar. Aquí tendríamos que revisar cuáles son esos activos y pasivos en moneda extranjera, en moneda distinta al bolívar, que efectivamente originen ese diferencial cambiario y aplicarle pues el tratamiento de acuerdo a la interpretación más acorde con la realidad económica de la compañía. ¿Ok? Aquí, bueno, incluso cuando cambias de moneda funcional bolívar a dólar, pudieran darse algunas diferencias que no deberían de tener impacto fiscal, ¿okay? No deberíamos de considerarlas. Luego tenemos lo que es el impuesto al valor agregado. En el impuesto al valor agregado, pues está la obligación de emitir facturas. Estas facturas, pues si son expresadas en moneda extranjera, deben tener la contrapartida en bolívares e indicar el tipo de cambio aplicable, que debería ser el tipo de cambio del día en que ocurre el hecho imponible, ¿ok? Si es un día inhábil, pues el tipo de cambio del día siguiente. Los libros de compra y venta deben estar registrados, deben tener las operaciones tal cual como se reflejan en las facturas. Aquí en el IVA, bueno, aparte de lo que veíamos de la reforma que les comentaba anteriormente, está la incorporación de esta alícuota adicional que va entre un 5 y un 25%, es decir, el Ejecutivo entre estos dos límites puede fijar esta alícuota adicional. Como les dije, la alícuota general es del 16%, pero si yo pago ese bien o ese servicio en moneda extranjera, en una moneda distinta al bolívar, o en una criptomoneda distinta del petro, me va a aplicar esta alícuota adicional. Adicionalmente, la facturación, de acuerdo a esta reforma, debería ir en la moneda en que se pague. Como les dije, no ha sido publicada esta alícuota, con lo cual estos dos artículos pues quedaron ahí en stand-by. En el impuesto al valor agregado también, aquí tenemos dos aspectos que tenemos que tener en mente. Cuando nosotros cuando un proveedor presta un servicio desde el exterior y ese servicio es aprovechado en Venezuela, es decir, un servicio de asistencia técnica, servicios tecnológicos, honorarios profesionales que te presten desde afuera, pero que al final vas a utilizar en Venezuela, está sujeto al impuesto al valor agregado, ¿ok? Pero aquí el proveedor es una persona no domiciliada en Venezuela, al cual pues no le aplica o está fuera del ámbito de aplicación de las normas venezolanas, con lo cual el que recibe el servicio debe calcular este impuesto como responsable, ¿ok? Hacer una autofactura y pagar el impuesto que corresponda. Lo paga, lo utiliza como, lo refleja como un débito, lo paga en la planilla de responsable y luego lo aprovecha como un crédito fiscal en el periodo siguiente. También se está dando el caso, por ejemplo, de que, por ejemplo, si tenemos un bien,
si importamos un bien, si el bien entra por aduana, también es de un proveedor del exterior, el cual no te va a facturar IVA, pero resulta que ese bien lo estamos importando, cuando va en la aduana, pues se calculan dentro de todo lo que es los gastos arancelarios, el impuesto al valor agregado. Pero ¿qué pasa? Lo que estamos viendo recientemente es que, por ejemplo, hay una venta de un bien que se está haciendo de manera territorial, el bien está ubicado en Venezuela, pero la factura te la emite una compañía desde el exterior. En este caso, pues, como es un no domiciliado, no te factura el impuesto al valor agregado, con lo cual, pues, el que está recibiendo este bien, que está dentro del territorio venezolano, debería de asumir el impuesto al valor agregado. ¿Ok? Esto es un modelo de la factura, de cómo se reflejaría. Lo otro que ha dado, pues, algunos dolores de cabeza es, tenemos muchísimas modalidades de facturación y de cobro. Podemos facturar en dólares y cobrar en bolívares. Facturar en dólares y cobrar en bolívares. Facturar en bolívares y cobrar en bolívares. Pero esos bolívares pueden tener como moneda de cuenta el dólar, con lo cual emito esta primera factura, pero me pagas 20 días después. Esa factura va a sufrir o al final el pago va a sufrir un ajuste, porque va a ir de la mano a lo que es la variación de la tasa de cambio. Aquí hay un artículo en el reglamento de la ley del IVA, el artículo 51, que establece que cuando hay estas variaciones por tipo de cambio establecidas en convenios, en algún convenio o en el contrato, deben hacerse ajustes entre cuando se genera el hecho imponible y se paga. Es decir, se debe ajustar la base imponible y pagar el impuesto que corresponda, con lo cual tendrás que emitir una nota de débito o de crédito, dependiendo si el tipo de cambio subió o bajó. Algunos interpretan que esto aplica para todas las modalidades, otros interpretan que no. En realidad esto es un exceso reglamentario. No hay un ajuste de precio. Lo que hay es una variación del tipo de cambio, esto es lo que es una diferencia en cambio, y con lo cual, pues el hecho imponible, el IVA se paga cuando se genera el hecho imponible, y ahí, pues ya en adelante, independientemente de cuándo lo cobre, no se genera ningún otro ajuste en la base imponible o en el precio. Entonces, bueno, básicamente estas son las dos interpretaciones, y bueno, pueden haber muchísimas más como lo hayan impuesto. Aquí, antes de venir acá, vamos a volver un momento a nuestro cuadro inicial donde estábamos viendo los tributos. Aquí, en el caso de la LOCTI grava ingresos. Esta es la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación. Establece también un impuesto, una contribución, que está basada en los ingresos brutos por actividades ejecutadas en el país. Aquí, bueno, como dice, proveniente de actividades económicas en el país. Aquí me están escribiendo que no se escucha. ¿No me escuchan? ¿Me confirman? Yo te escucho perfecto. Ah, ok, alguien escribió que no me escuchaba. Debe ser entonces tu computadora, Jesús. Ok, perfecto. Entonces, en el caso del OPTI, está también el tema de si esta diferencia en cambio debería de formar parte de la base imponible. En teoría, este impuesto grava actividades económicas desarrolladas en el país. El diferencial cambiario se origina por la tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera. En realidad no estás haciendo ninguna actividad. Y según esta interpretación, no debería ser incluida la diferencia en cambio. Ahorita salió pues una providencia, también sería una norma sublegal, que establece una base imponible mucho más amplia. Sin embargo, esto es algo que es sublegal. De acuerdo al principio de legalidad tributaria, solamente a las leyes le corresponde determinar cuál es la base imponible del impuesto. ¿Okay? En el caso de los impuestos municipales, el impuesto de las actividades económicas se grava sobre los ingresos brutos. Aquí sí hay ya numerosas sentencias donde se excluye de la base imponible lo que es la diferencia en cambio. Aquí, pues, algunas alcaldías han pretendido gravar estas diferencias en cambio. Estas ordenanzas están siendo ajustadas de acuerdo a lo que fue el acuerdo de armonización. Y
impuesto establecido, la contribución de ONA establecido en la Ley Orgánica de Drogas, grava utilidad operativa, ¿ok? Con lo cual pues no incluiría el diferencial cambiario. Luego aquí, ya para ir finalizando, aquí, bueno, como les digo, en la ley de impuestos sobre la renta hay numerosas interpretaciones para determinar cuándo es gravable o deducible una diferencia en cambio. Tenemos el tema del impuesto de valor agregado. Bueno, ¿qué pasa con esos ajustes que pueden haber? ¿Son ajustes o son variaciones de precio? ¿No son variaciones en el precio del bien o del servicio? ¿Hay que hacer una nota de débito? ¿No hay que hacerlo? Entonces, bueno, dentro de lo que es el Código Orgánico Tributario está la posibilidad de hacer consultas a la Administración Tributaria. Estas consultas se expone pues la situación y cuál es la interpretación que el contribuyente le está dando a esa determinada situación. Si la Administración Tributaria no responde entre los 30 días siguientes de evacuada la consulta, en caso de fiscalización esto se puede utilizar como un eximente de responsabilidad y no se aplicaría la multa, porque el contribuyente está aplicando pues lo que consultó, la interpretación que le dio en esa consulta. Que ellos no contesten no significa que están de acuerdo, ¿ok? Y también puede darse el caso de que ellos contesten dentro de esos 30 días hábiles. Si llegaran a contestar y la interpretación de la Administración Tributaria es distinta a la que nosotros tenemos, el contribuyente tiene que aplicar la interpretación de la Administración Tributaria, ¿ok? Esa interpretación sería vinculante para ese contribuyente en particular. Como comentarios finales, pues existe una libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional. Estas operaciones que se están dando son perfectamente legales, no van en contra de la ley. Adicionalmente, existe la obligación, la moneda de curso legal en Venezuela, aunque veamos los dólares por todos lados, utilicemos los dólares de referencia, se fijen los precios de los bienes y los servicios en función al dólar, tengamos nuestros contratos en dólares, la moneda de curso legal en Venezuela sigue siendo el bolívar, ¿ok? Los estados financieros podemos tener moneda funcional dólar, sin embargo tenemos que presentarlos en bolívares, las obligaciones tributarias se determinan todavía en bolívares. Existe la posibilidad de emitir, como lo que está ocurriendo, emitir facturas en bolívares, donde se utilice como moneda de cuenta y aceptar como pago una moneda distinta al bolívar, ¿ok? Todas estas transacciones pues son legales. Aquí adicionalmente, bueno, sí lo que tenemos que tener cuidado en el caso del impuesto de valor agregado, todas estas interpretaciones que se han dado en relación a cuándo o si hay un ajuste de este precio, si interpretamos que hay un ajuste en el precio, pues entonces habrá que emitir una nota de débito y pagar el impuesto que corresponda, ¿ok? Pues básicamente eso sería todo lo que tiene que ver con las implicaciones tributarias que tiene toda esta dolarización de la economía. Aquí, bueno, los dejo con Ana Rita, hacemos las preguntas al final de toda la sesión. Continuemos con Ana Rita con el tema de fiscalidad de las monedas virtuales. Muchas gracias por su atención. Gracias, buenas tardes. Gracias, Verónica. Antes de comenzar, pediría por favor me confirmen si logran ver la presentación y si me escuchan.
Sí, Ana, perfecto. Se ve y se Gracias. Muy bien, buenas tardes. Bien, definitivamente el tema de criptomonedas y de monedas virtuales, que es el otro término que se utiliza, es en definitiva un tema de actualidad. Se ha venido conociendo quizás en Venezuela más recientemente, pero en el mercado internacional las operaciones con criptomonedas comenzaron aproximadamente en el 2009 y han tenido un impacto más significativo en el mercado internacional e incluso nacional en los últimos años. La agenda de hoy se va a enfocar específicamente en análisis de aspectos de política fiscal y temas tributarios asociados a las operaciones con criptomonedas. Y para esto vamos a compartir con ustedes los comentarios principales de un estudio que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sobre los impuestos a las monedas virtuales y los aspectos fundamentales de política fiscal y los retos que en las operaciones con monedas virtuales pueden presentarse a futuro. Vamos a hacer una referencia general a aspectos contables que nos ayudará a entender uno de los temas que veremos más adelante. Luego, en el tercer punto, vamos a referir un poco en profundidad esta parte de análisis fiscal que hace el estudio de la OCDE, y vamos a finalizar con una referencia muy general a lo que pueden ser las consideraciones fiscales en el caso de Venezuela. Bien, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para aquellos que no estén familiarizados, es una organización internacional, agrupa aproximadamente más de 30 países miembros de distintos continentes, y su misión principal es promover políticas que mejoren bienestar económico y social a nivel mundial. Como parte de esta misión, observamos que la OCDE tiene mesas de trabajo y ha emitido reportes en distintas áreas y ha mantenido distintos foros, como en áreas como comercio internacional, medio ambiente, y una de las áreas claves de trabajo de la OCDE ha sido en efecto el tema tributario y de políticas fiscales en general. Este estudio al que hacemos referencia en esta discusión fue emitido en octubre de 2020 y tiene como objetivo principal hacer un resumen y levantar información sobre el tratamiento fiscal que ha sido dado por distintas jurisdicciones en materia de tanto impuestos directos como impuestos indirectos en relación con lo que se denomina en el reporte monedas virtuales, que vamos a explicar un poco más adelante. Este estudio y su fuente principal de información fue una encuesta, un cuestionario que fue circulado a más de 50 jurisdicciones para levantar información sobre el tratamiento fiscal y todos los aspectos de política fiscal en distintos impuestos para las operaciones con monedas virtuales.
Aquí ven la estructura del reporte. Nuestra discusión de hoy se va a enfocar básicamente en el punto 2 del alcance del reporte que observan allí y más concretamente como parte de las consideraciones en materia de política fiscal, el reporte hace referencia, y lo vamos a mirar más adelante, al tratamiento de las ganancias u otros efectos derivados de las operaciones con monedas virtuales en materia de impuestos directos, específicamente impuestos sobre la renta, en materia de impuesto al valor agregado y en materia de impuestos a la propiedad o a los bienes personales o empresariales. A estos fines se hace una observación de todas lo que son las etapas y los momentos claves en lo referente a operación con monedas virtuales. Y esto va desde la creación de la moneda virtual, más adelante vamos a ver un poco cuáles son las etapas involucradas, hasta las operaciones de intercambio o desincorporación o enajenación y otros eventos incluidos pérdidas o robos de monedas virtuales, y también la posesión de monedas virtuales y los aspectos de valoración en caso de posesión de monedas virtuales a la fecha de cierre y de presentación de estados financieros. En general, considerando la dinámica y la operatividad de las monedas virtuales y su evolución muy rápida en los últimos años, ciertamente se plantean una serie de desafíos en materia de política tributaria, dados principalmente por la naturaleza particular del activo. Hay un factor de pseudoanonimato. Con esto queremos decir que en la mayor parte de las ocasiones no se conocen las contrapartes involucradas en la operación, y de hecho esto a nivel de política también ha alertado en cuanto a la necesidad de transparencia de estas operaciones y de implementar regulaciones en otras áreas, tales como temas de antilavado y temas de transparencia en general. Las dificultades de valoración, considerando la dinámica del mercado actual y la volatilidad en los precios de las monedas virtuales, estos instrumentos, y de hecho vamos a observar que el tratamiento en las jurisdicciones puede variar, tienen características de activos financieros, sin embargo no se comportan totalmente como tales, no son bienes tangibles, tampoco son equiparables a nivel regulatorio a la moneda fiduciaria o moneda de curso legal que está respaldada por el gobierno de una jurisdicción determinada. Esto en consecuencia crea una serie de retos para determinar tanto la caracterización del activo como sus rendimientos, como para controlar este tipo de operación. En materia de definición, vamos a mirar generalmente cuáles son las definiciones a partir de las cuales ha trabajado este reporte de la OCDE. Y aquí tenemos que comenzar por decir que no hay una definición uniforme de criptoactivos y de criptomonedas, que incluso las definiciones han variado a través de la evolución de las actividades y de la generación de nuevas tecnologías con los años, y que las jurisdicciones han dado distintas definiciones en algunas instancias. La definición más comúnmente utilizada, y es la que está usando el reporte como referencia, menciona activos financieros digitales basados principalmente en lo que se llama tecnología de contabilidad distribuida, que en términos más simplistas es el libro de contabilidad y registro de las transacciones que involucran criptoactivos. Y de hecho, una forma típica de contabilidad, de tecnología de contabilidad distribuida, es lo que se denomina el blockchain. El blockchain, en términos simplistas, es la tecnología detrás de los bitcoins, que es una de las formas más típicas y más comunes de los tipos de monedas virtuales. Y es un tipo de estructura que almacena en general
y transmite la data involucrada en las operaciones en paquetes conocidos como bloques. Por allí viene el término de bloques y se habla de almacenamiento en cadenas digitales. Por eso ven ustedes allí el término de blockchain. En términos más simplistas puede verse también como el libro contable donde se encuentran controladas y registradas las criptomonedas generadas como consecuencia de los procesos de creación y las transacciones que involucren tales criptomonedas. Se habla de 3 categorías principales de activos financieros basados en tecnología de contabilidad distribuida, y en la categoría más común y más amplia es la de tokens de pago, que son en general los que están destinados a operar de manera más similar a las monedas fiduciarias o a las monedas tradicionales de curso legal. Estos tokens de pago se pueden utilizar como medio de intercambio de bienes de servicios, también como depósito de valor o como unidad de medida en ciertas instancias. A efectos del reporte y de nuestra conversación, el análisis fiscal que vamos a mirar cubre básicamente los tokens de pago que también son referidos como monedas virtuales. Allí tienen los ejemplos más comunes, el Bitcoin, Litecoin y Ether. Los tokens de seguridad o financieros son aquellos que se utilizan o se generan a los solos fines de inversión, y los tokens de utilidad son aquellos tokens generados para la adquisición de bienes o servicios específicos de acuerdo a lo especificado en el propio token al momento de su generación. Como observan, las dos últimas categorías son derivadas de la primera categoría de tokens de pago, pero con finalidades más específicas. Nuevamente, el reporte va a hacer referencia básicamente a los tokens de pago, y estos tokens de pago nuevamente no son reconocidos y no tienen, digamos, la validez legal de una moneda fiduciaria o de curso legal, porque en definitiva, y de hecho una de las formas de referirse a las monedas virtuales es hablar de dinero privado, más coloquialmente, porque de hecho no están respaldadas por ningún gobierno. A fines de mirar las distintas consecuencias a efectos tributarios que pueden generarse como consecuencias de la operación, es importante tener un conocimiento general, y de hecho el reporte lo explora, de las etapas claves que se dan en las operaciones con criptoactivos. De hecho, se comienza por la etapa de creación, donde existen varios mecanismos, y el mecanismo más común y con el cual posiblemente algunos de ustedes estén familiarizados es el de la minería. El airdrop es la distribución de tokens sin compensación, es decir, gratis. La oferta inicial de monedas es algo asimilable a una oferta pública de valores o de acciones, y están asociadas a la emisión de nuevos tokens o monedas virtuales, normalmente por intercambio de monedas virtuales existentes o de monedas fiduciarias. Y la minería, que es la que está basada en un sistema llamado de recompensa, que se utiliza en algunos protocolos de contabilidad distribuida, la DLT que veíamos en la lámina anterior, y mediante el cual las transacciones de monedas virtuales se verifican y se agregan a una suerte de libro mayor basado en blockchain, el registro en bloque que también referíamos. Normalmente está basado en la resolución de algoritmos o ecuaciones complejas, y el minero, que es la persona que realiza el proceso en los equipos y en la red para la generación de la moneda virtual, tiene derecho, una vez culminado este proceso y resueltas exitosamente las ecuaciones o los algoritmos involucrados, puede tener derecho a lo que se llama una recompensa minera, normalmente representada en nuevas monedas virtuales, o una tarifa de transacción que no siempre se establece, que está representada por un
porcentaje del valor de la transacción determinado por el monto o la cantidad de monedas virtuales generadas. Las billeteras o los wallets son aplicaciones en su mayoría conectadas a Internet. También pueden usar otros dispositivos de almacenamiento de datos como un hard drive. Y son programas informáticos que almacenan claves públicas y privadas, aquí vamos a ver un poco más de detalle en la lámina siguiente, y permiten autorizar las transacciones, bien sea de envío o de recepción de monedas virtuales, almacenar, custodiar y controlar los saldos de criptoactivos para cada usuario en la billetera. Y luego tenemos la operación, digamos, ya más de carácter comercial, que son las de intercambios de moneda virtual, que pueden darse principalmente a través de dos modalidades. A través de cadenas digitales, de intercambios de moneda virtual, donde normalmente se involucra una relación de par a par entre usuarios, y las operaciones over the counter, que aquí la diferencia es que normalmente va a implicar la intermediación de una tercera parte a fines de realizar bien sea el intercambio o la enajenación. Aquí tenemos un ejemplo más concreto que nos va a ayudar a entender un poco más la operatividad sin entrar en mucho detalle, a los fines de verificar ciertos eventos que vamos a analizar en el tratamiento tributario más adelante. Nuevamente en la operación de minería, y allí tienen la descripción. Esa operación de minería es la que permite que los bitcoins y otros tipos de monedas virtuales entren en circulación. La manera más típica, o una de las maneras típicas, es la instalación de un software de minería en los equipos utilizados para resolver ecuaciones complejas y que forman parte de la red de bitcoins. Aquí normalmente opera lo que se llama una red de mineros. En el caso de resolución, a propósito del sistema de recompensas que referíamos en la lámina anterior, el minero que concluye exitosamente el proceso recibe una cantidad determinada de bitcoin. Una vez que este proceso se completa, se genera lo que se llama una dirección de bitcoin, que normalmente está representado en una cantidad, en un código complejo que está compuesto por números y letras. Esta dirección también va a estar apareada a lo que se llama una clave pública y privada, que van a ser de acceso a los usuarios de la red. Normalmente la clave pública es de acceso general a toda la comunidad de mineros y usuarios involucrados en la ejecución o verificación de transacciones, y la clave privada solamente por el poseedor directo de los bitcoins. Nuevamente, en el caso de billeteras y direcciones, una vez que se genera el proceso y se completa el proceso de creación, se almacenan en esas billeteras. Nuevamente puede ser a través de dispositivos de conexión de Internet u otras formas de almacenamiento de datos, y allí van a estar almacenadas toda la información, incluyendo las claves públicas y privadas que normalmente, que siempre de hecho van apareadas. Vamos a pensar por un momento en una operación de una compra de un bien y servicio con bitcoins, pagaderos con bitcoins en el punto 3. Para ejecutar esta operación, el vendedor normalmente envía su dirección de bitcoin al comprador, pagador con monedas virtuales, y el comprador da la instrucción a su billetera para poder enviar su pago al vendedor. En el punto 4 es donde nuevamente interviene la comunidad de mineros como producto de ese requerimiento, y nuevamente a través de ecuaciones complejas se verifica la transacción para asegurar que es válida. Luego la transacción es cerrada o bloqueada, y se actualizan esas tecnologías que representan los libros contables y los registros de la transacción. Una vez que se completa la operación y se ejecuta el bloqueo, los bitcoins son acreditados a la billetera del vendedor, y el minero que solucionó exitosamente ese proceso de verificación
también va a recibir una recompensa en Bitcoin. Es importante que tengamos en cuenta este esquema general de operación, porque aquí observamos que la minería interviene en dos puntos de esta operación en general. El primero, que normalmente se ejecuta en forma unilateral, que es la creación de Bitcoin propiamente en el punto 1 y en el punto 4 para verificar la validez de transacciones. Y aquí es donde, a propósito de lo que veíamos en la lámina anterior sobre las recompensas y a lo que puede ser acreedor el minero, es donde puede haber una especie de honorario o comisión por la transacción. Vamos a revisar en general los aspectos contables y en efecto esto ha sido un tema de discusión tanto desde el punto de vista de las normas internacionales como en el caso de Venezuela, y eso también lo vamos a mirar ahora, y el problema que se ha determinado es que los estándares de contabilidad tal como actualmente los conocemos pareciera no contemplar en ninguna de las categorías de activos que se manejan en estados financieros un activo que integre totalmente las características y la naturaleza única de las monedas virtuales. De hecho, aquí ustedes pueden conseguir papeles de trabajo y publicaciones de la firma, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, haciendo análisis de estos aspectos. Y los temas que se han debatido han sido los siguientes. Primero, las monedas virtuales no se consideran asimilables al efectivo y a los equivalentes por distintas razones. La principal es lo que comentábamos anteriormente, desde el punto de vista legal, no es reconocido y no tiene la misma validez de una moneda fiduciaria o de curso legal, aunque sí bien puede ser reconocida y de hecho es reconocida como un medio alternativo de pago, no son inmediatamente convertibles en efectivo y con base en estos mismos elementos tampoco puede ser calificado desde el punto de vista financiero como moneda extranjera. Luego, si bien las criptomonedas y las monedas virtuales tienen algunos elementos y son una suerte de activo financiero, tampoco contablemente hablando es considerada similar o son consideradas similares a un instrumento financiero por cuanto no están representadas en un derecho contractual para recibir o intercambiar bien sea efectivo u otros instrumentos financieros. Tampoco son asimilables a inventarios o commodities porque de hecho no se trata de activos intangibles y a nivel internacional lo que se ha evaluado es que sí puede determinarse que las monedas virtuales tienen algunos elementos, aunque no totalmente, similares a los de activos intangibles o a los de propiedad intangible. En consecuencia, una de las cosas que se ha sugerido a nivel de estándar contable internacional es la de reconocer estos bienes como propiedad intangible distinta a plusvalía y desde el punto de vista financiero esto implicaría básicamente el reconocimiento al valor de adquisición al momento de adquirir la moneda virtual y luego reconocimiento de valoración únicamente cuando haya una pérdida o disminución de valor a nivel de resultados en los estados financieros. Es decir, en el caso de incremento en valoración con base en la NIC 38, no habría un reconocimiento en los estados financieros. En el caso específico de Venezuela, se emitió, de hecho se sometió a consulta pública hasta el 31 de enero de 2020 y se aprobó el 15 de febrero de 2020 el boletín de aplicación de Avenif número 2 en su versión 0. Y aquí básicamente lo que se sugiere es, primero, que debe ser en efecto reconocida la tenencia de criptoactivos en la información financiera de las entidades e individuos que efectúen operaciones o posean este tipo de activos. De hecho, también se sugiere revelación como información complementaria a los estados financieros
y el parámetro establecido en el boletín para este reconocimiento es el hecho de tener control sobre los criptoactivos, que en los términos en que lo explica el boletín, se refiere básicamente cuando se tenga el resguardo y el control a través del wallet o billetera, que como comentábamos, es lo que determina la posesión y la posibilidad de efectuar transacciones y tener la custodia de los criptoactivos. En relación con el tratamiento contable, el boletín de aplicación tiene o sugiere un tratamiento un poco distanciado, pero en términos, en definitiva, se pueden identificar ciertas similitudes con la NIC 38. En el primer punto, consistentemente con la NIC 38, hace referencia a un reconocimiento inicial al costo, luego, en relación al valor posterior, hace referencia al valor razonable. Y aquí es interesante referir que el propio boletín hace referencia al hecho de que para sustentar que haya un valor razonable para una determinada moneda virtual o criptoactivo, se requiere que dicho criptoactivo en efecto esté activo en el mercado. Luego, para el reconocimiento de la valoración, hace efecto a dos partidas. En el caso que haya incremento en valoración, reconocimiento del incremento a través de la partida de otros resultados integrales, UORI, que sabemos es una suerte de partida patrimonial, y en el caso de disminución en el valor, sí hace referencia a reconocimiento en los resultados del periodo. Digamos, en este aspecto sí se asimila al tratamiento sugerido en la NIC 38. En virtud de la naturaleza de los criptoactivos y esta sugerencia de valoración, el propio boletín aclara que los criptoactivos no son objeto de restricción financiera y en el caso de desincorporación o enajenación de los criptoactivos, también la ganancia o pérdida se reconocería en los resultados del ejercicio, naturalmente haciendo, digamos, o considerando el saldo acumulado en otros resultados integrales por valoraciones anteriores a los fines de tener un reconocimiento del efecto neto en resultados. Ahora pasamos a lo que sería el punto 2 del reporte de la OCDE y para explorar las consideraciones del reporte a nivel de tratamiento fiscal, es importante partir de la caracterización que los países encuestados han dado a las monedas virtuales de acuerdo con el cuestionario completado a fines del reporte. Antes de continuar, les quiero comentar que Venezuela no es miembro de la OCDE y aun cuando algunos países no miembros han participado en este reporte y en otros foros y en otros papeles de trabajo de la OCDE, normalmente Venezuela no ha participado y no participó tampoco como parte de la encuesta de este reporte. Por eso en el caso de Venezuela lo vamos a comentar al final como una parte separada. Aquí vamos a observar que la mayoría de los países encuestados dan calificación a fines tributarios a las criptomonedas o a las monedas virtuales como una propiedad intangible distinta a la plusvalía, es decir, el mismo tratamiento sugerido internacionalmente a los fines contables. Aquí es interesante comentarles que en relación al tratamiento contable como tal, también se le consultó a las jurisdicciones encuestadas si había a la fecha alguna guía en cuanto al tratamiento contable de las monedas virtuales o los criptoactivos. Y de los 53 países encuestados, 13 países indicaron que no se habían emitido guías en materia financiera. Sin embargo, algunos de esos países que a la fecha no han tenido guías en materia financiera, sí han dado ya una caracterización a los fines tributarios.
Por ejemplo, les doy el ejemplo de Italia, donde a los fines tributarios, de acuerdo con la encuesta, están tratando las monedas virtuales como moneda extranjera. Fue uno de los países que en la encuesta manifestó que desde el punto de vista contable no se han emitido guías a la fecha para su tratamiento. Entonces, dentro de las categorías restantes, observamos, a pesar de lo que comentábamos en la parte financiera, que a fines fiscales algunos países dan el tratamiento de commodity o inventario o activos financieros. Aquí es importante, desde el punto de vista de impuestos sobre la renta, que la mayoría de las jurisdicciones encuestadas han descrito y han caracterizado a las monedas virtuales como activos de naturaleza financiera o naturaleza similar a la financiera, básicamente porque a los fines de impuestos sobre la renta, cualquier ganancia generada básicamente por la comercialización con criptoactivos ha sido calificada como una ganancia de capital. Y de hecho esa es la primera conclusión que le comentamos en la lámina que están visualizando. Dentro de los eventos y consistentemente con la lámina donde veíamos los 5 momentos desde la creación hasta la conclusión del pago de la compra de un bien y servicio con monedas virtuales, tenemos que se identifican a fines de impuestos sobre la renta básicamente 2 momentos o 2 eventos imponibles. La recepción de monedas virtuales normalmente como resultados de procesos de minería u otros procesos de creación, y la enajenación, bien sea por intercambio o por venta u otro tipo de disposición. Entonces, la mayoría de las jurisdicciones encuestadas reconocen como un evento imponible a los fines de impuestos sobre la renta la recepción de nuevas monedas virtuales como sujeto a gravamen. Aquí ciertamente un tema de polémica es cuál es la base imponible o la valoración a esos fines. Y eso en definitiva ha resultado un tema complejo, donde no en todas las jurisdicciones hay provisiones o regulaciones claras en cuanto al parámetro de valoración, y eso también lo vamos a referir más adelante. Y luego lo que referíamos hace un rato, que normalmente esta renta está siendo caracterizada como una ganancia de capital. Ahora, en varias jurisdicciones notamos que se hace una distinción en el tratamiento fiscal dependiendo de si las monedas virtuales son poseídas por personas naturales o por personas jurídicas. Y en algunos casos de posesión por personas jurídicas, dependiendo de la naturaleza de la operación, si la creación de criptomonedas y la creación e intercambio forma parte de una actividad comercial, en este caso más bien se está dando el tratamiento como ingresos por operación e ingresos comerciales. Esto se traduce también en la posibilidad de deducir los gastos asociados a las actividades de minería, por ejemplo. Posiblemente ustedes hayan escuchado que la minería es una actividad que implica un alto consumo de energía, con lo cual el tema de electricidad sería parte de los elementos a imputar como deducción. Incluso en algunos casos también se hace referencia al tratamiento de la moneda virtual como inventario. Y luego, en el caso de posesión por personas naturales, observamos que bien unas pocas jurisdicciones no gravan la ganancia de capital cuando esas ganancias son realizadas por personas naturales, o no se establece gravamen con base en la valoración de la moneda virtual al cierre del ejercicio fiscal, sino que más bien se genera un diferimiento del gravamen al momento de la enajenación, es decir, sobre la ganancia de capital efectivamente realizada. En el caso de la actividad de intercambio, el reporte identifica 3 tipos principales de operaciones por intercambio. Intercambio por moneda fiduciaria o moneda de curso legal, intercambio por otras monedas virtuales o criptoactivos,
o intercambio en pago por bienes y servicios o salarios. A manera general, nuevamente, la mayoría de las jurisdicciones encuestadas consideran cualquier ganancia o pérdida realizada en estos eventos como imputables a los fines de impuestos sobre la renta. Lo cual cambia en algunos casos es la caracterización, igual como lo veíamos en el caso de la creación. Nuevamente, en algunas jurisdicciones se hace la distinción si la operación es ejecutada por una persona natural o por una persona jurídica, pero en general todos lo califican como hecho imponible y sujeto a gravamen. Nuevamente, en el caso donde se determine que los intercambios forman parte de una actividad habitual y en consecuencia de carácter comercial, se califican como ingresos comerciales. Nuevamente, esto teóricamente daría la posibilidad de imputar costos y deducciones. Y en el caso de intercambio en pago por bienes y servicios, también es considerado un evento gravable. Aquí es interesante revisar más a profundidad la caracterización porque pueden darse dos casos. Si a fines fiscales la moneda virtual es caracterizada como un activo de naturaleza financiera, en algunas jurisdicciones se puede estar interpretando que en este caso hay un intercambio de un bien por otro. Y en algunas de esas jurisdicciones, en consecuencia, se puede estar hablando de un trueque o permuta de bienes, donde normalmente puede haber un tratamiento fiscal particular para determinar los resultados de la operación. Si la criptomoneda es considerada un medio alternativo de pago, pues el tratamiento sería el mismo que el determinado en el caso de pago con moneda de curso legal. Es decir, cualquier diferencia entre el valor nominal o representativo en el caso de una moneda fiduciaria, en este caso de la base de valoración fiscal para la moneda virtual y el valor del bien o servicio, sería considerado en general una ganancia. Se refirió también el caso de pagos de salarios o de beneficios laborales en criptoactivos. En este caso, algunas jurisdicciones sugieren que esos pagos sean tratados como beneficios en especie o beneficios adicionales conocidos en algunas legislaciones como fringe benefits. Esto posiblemente implique una caracterización específica o consecuencias desde el punto de vista de la posibilidad de hacer retención de impuestos sobre la renta sobre los beneficios pagados en monedas virtuales. En materia de impuesto al valor agregado, el tema puede ser un poco más complejo y, en efecto, en este caso, la mayoría de las jurisdicciones encuestadas han buscado un enfoque más práctico y considerar a las monedas virtuales como un medio alternativo de pago. Esto lo que ha traído como consecuencia es que, en la mayoría de los casos, los procesos de creación o de intercambio de monedas virtuales normalmente están fuera del alcance o exentas de IVA. El reporte hizo dos distinciones al analizar el tratamiento fiscal y básicamente las distinciones estuvieron basadas en países de la Unión Europea, considerando que la Unión Europea tiene directivas de IVA muy específicas, y países no miembros de la Unión Europea, donde el tratamiento en efecto por jurisdicción puede ser más variado. En el caso de nuestra discusión, esa distinción no viene al caso. La discusión está enfocada más bien en los aspectos cualitativos y de tratamiento fiscal que se identificaron en el estudio, y de hecho aquí nuevamente observamos dos cosas. En algunos casos se consideró que la creación y la actividad o cualquier bien o traslado de bien derivado de la creación a través de minería y actividades principales se considera fuera del alcance de IVA, primero porque la actividad de creación no es considerada o no es caracterizada como la prestación de un servicio. ¿Por qué se determina este tratamiento en algunas jurisdicciones?
como lo veíamos en la lámina de los 5 pasos. Si vemos el paso 1, normalmente el minero en forma unilateral decide optar por la opción de ejecutar y buscar resolver exitosamente las ecuaciones que van a llevar a una recompensa normalmente representada en criptomonedas. En este caso no se da un requerimiento contractual de una parte requiriendo un bien o servicio o utilizando como ejemplo la definición de servicios normalmente usada en Venezuela a fines de IVA y de retenciones de impuestos sobre la renta, como la obligación de hacer algo, sino que surge más bien de una actitud o de una decisión unilateral para buscar la recompensa en criptomonedas o en un honorario de transacción. En la fase 4 de las operaciones que veíamos, allí sí puede haber más espacio para discusión en cuanto al proceso de verificación para ejecutar un pago o un acreditamiento por una operación en monedas virtuales, porque aquí sí puede entenderse que hay un requerimiento de una contraparte. Sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones, considerando que en este caso, a fines de IVA exclusivamente, la moneda virtual está siendo tratada como un medio alternativo de pago o como moneda o como dinero privado, muchas de las regulaciones han dicho que esta operación también está exenta porque ha sido asimilada, bien sea a servicios financieros o a procesos de generación de dinero. Luego, el uso de monedas virtuales, consistentemente con lo que comentábamos, para el pago de bienes y servicios, se considera fuera del alcance del impuesto por estos mismos motivos, si en lugar de pagar la adquisición de un bien y servicio sujeto a impuesto al valor agregado, lo hago con criptoactivo, el tratamiento es igual al que se da en el caso de pago con moneda de curso legal o fiduciaria, con lo cual también prácticamente todas las jurisdicciones determinaron que no hay sujeción al impuesto al valor agregado en estos casos. Y luego, para las operaciones de intercambio, donde normalmente hay una comisión o remuneración, la mayoría de las jurisdicciones coinciden en que en este caso sí hay, naturalmente, una operación de prestación de servicios sujeto a impuesto al valor agregado. En el caso de impuestos a la propiedad, aquí la discusión es más reducida porque el estudio observa que la mayoría de las jurisdicciones encuestadas manifestaron que no tienen mucha normativa elaborada para el caso de impuesto a herencias o donaciones, y en el caso particular de impuesto al patrimonio, actualmente ese impuesto está establecido en muy pocos países porque la tendencia ha sido que el impuesto al patrimonio más bien desaparezca, pero en general las pocas jurisdicciones que dieron información normalmente establecen que en el caso de herencias o donaciones sí se consideran a las monedas virtuales como parte de los activos sujetos a impuestos. Aquí la valoración a fines de determinación de la base imponible de impuestos varía en las jurisdicciones entre el costo de adquisición y el valor de mercado, para el cual normalmente se da una referencia entre casas de intercambio de criptoactivos que dan información pública para valoración y que son aceptadas o son determinadas como parte de la información de referencia por las administraciones tributarias de los países encuestados, y aquí hacemos enlace tanto a fines de impuesto a la propiedad o los bienes como a fines de otros impuestos sobre el reto de la valoración de las monedas virtuales, considerando la dinámica del mercado y su volatilidad. Aquí nuevamente la conclusión del reporte es que hay muy poca información disponible al respecto y unas pocas administraciones tributarias. El reporte da como ejemplo el caso de Australia e Irlanda, da parámetros en cuanto a
aquellas casas de intercambio cuyas publicaciones pueden ser consideradas válidas y admisibles a fines fiscales para la determinación del valor de activo o para la determinación de la ganancia y pérdida en el caso de operaciones de emisión o intercambio. En el caso de Venezuela, desde el punto de vista regulatorio, nos encontramos con el hecho de que si bien desde el punto de vista estructural y de control se han emitido regulaciones estableciendo una estructura de supervisión, concretamente a través de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas, la SUNACRIP, donde se establece la regulación a los temas, a las actividades de minería, la regulación a través de, o para la actividad de remesa, a través de criptoactivos y monedas virtuales en general. A propósito de lo que comentaba Verónica hace un rato, se define el petro como criptomoneda respaldada por petróleo venezolano y por otros commodities como el diamante y el gas. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, no ha habido modificación en las normas tributarias como las hemos conocido hasta ahora y más allá de la reforma que tuvimos a principios de 2020, que también refirió Verónica en manera general, para incorporar a los criptoactivos y darle una caracterización específica como sí han hecho algunos de los países involucrados en el estudio de la OCDE. Con eso se presentan varios retos. Desde el punto de vista no solo de impuestos sobre la renta, sino de impuesto al valor agregado, uno de los temas sería la territorialidad. En el caso de impuestos sobre la renta, en el artículo 6 de la ley, tenemos un principio muy general de equivalencia de causas que establece que si cualquiera de los elementos de la renta ha tenido lugar en Venezuela, la renta debería ser caracterizada como territorial. Si vemos el caso concreto de la operatividad, y aquí volvemos a la lámina de los 5 pasos, nosotros pudiéramos considerar, por ejemplo, que en aquellos casos donde la actividad de minería se ejecuta en Venezuela a través de equipos localizados en el país, es lógico y natural concluir que la renta sería de carácter territorial. Pero en aquellos casos donde la minoría se ejecute, por ejemplo, en otras jurisdicciones y haya operaciones de intercambio donde hayan partes en Venezuela participando, allí quizás haya que analizar un poco más a profundidad cada uno de los casos para caracterizar la renta, bien sea como de fuente territorial o de fuente extranjera. Desde el punto de vista de la fase de creación, pudiéramos decir que la tenencia de monedas virtuales debería ser considerado parte de los activos de la empresa, porque aquí vamos a partir, a falta de caracterización específica, de las normas generales y ciertamente en el caso de tenencia de ciertos activos o de operaciones con ciertos activos, se generan consecuencias desde el punto de vista de impuestos sobre la renta, y aquí ciertamente uno de los elementos sería, en el caso de adquisición de monedas virtuales a través de la creación, ¿cuándo debería ser grabado los fines de impuestos sobre la renta venezolana? En el caso de tenencia de monedas virtuales existentes a la fecha de cierre, con base en parámetros de valoración, o en el caso de disposición o enajenación, con base en la ganancia efectivamente realizada. Aquí puede haber varios puntos de vista. Si la moneda virtual es vista como un medio alternativo de pago, el tratamiento puede ser diferente. ¿Qué debemos evaluar aquí? Bueno, en ausencia de caracterización, ¿cuál puede ser la potencial caracterización a falta de regulación expresa? Las normas de disponibilidad del artículo 5 y otro aspecto importante, el hecho de que a los contribuyentes especiales se les haya excluido del ajuste por inflación, que era el que en principio establecía normas de valoración, tanto para acciones como para otros activos, otro tipo de valores y otros activos en general. Aquí, partiendo de las normas generales, puede llegarse a la conclusión de que en efecto
la adquisición o la tenencia de una moneda virtual al cierre de un ejercicio fiscal, como parte de un proceso de minería u otro proceso de creación, puede ser caracterizado como un incremento patrimonial y, en consecuencia, sujeto a impuestos sobre la renta. Aquí, ¿cuál sería el aspecto a evaluar? ¿Cuál sería la base de valoración? Nuevamente, particularmente para contribuyentes especiales que han sido sustraídos del sistema de ajuste por inflación. ¿Y cuál sería el momento del gravamen a propósito de la tenencia y un posible momento de enajenación o realización efectiva de la ganancia? En el caso de intercambio y otras formas de enajenación, en el reglamento de impuestos sobre la renta tenemos una norma de permuta donde se indica que en el caso de permuta los bienes deben ser valuados al valor de mercado de cada uno de los bienes y en consecuencia eso va a ser un ingreso, va a constituir una renta gravable para las partes involucradas en la permuta. ¿Qué quiere decir esto? Que la permuta está siendo asimilada a una operación de venta y que en consecuencia si la moneda virtual fuese caracterizada como un activo y en consecuencia la operación fuese vista como una permuta, debería considerarse el valor de mercado al momento del intercambio de bienes para la determinación de la base de imposición a fines de impuestos sobre la renta. A fines de impuesto al valor agregado, la actividad de minería nuevamente no está expresamente caracterizada en nuestras normas de impuesto al valor agregado y aquí dando continuidad al tema que veíamos en el caso de la encuesta del reporte de la OCDE, no está claro y es un punto de discusión si la actividad de minería constituye en efecto una prestación de servicios o no. Incluso el hecho que desde el punto de vista contable la moneda virtual sea asimilable a propiedad intangible, en el caso de la ley de impuesto al valor agregado en Venezuela, pudiera determinar una no sujeción de acuerdo al artículo 16 de la ley de IVA, que excluye de hecho a los bienes intangibles e incorporales y mi visión en lo particular es que en el caso de proceso de creación, siendo una actividad unilateral, no debería ser caracterizado como una prestación de servicios. Y en el caso de servicios de intercambio, tenemos dos aspectos. Tenemos el servicio de las casas de intercambio como tal, normalmente sujeto a remuneración a través de una comisión o de una contraprestación similar, donde claramente lo podemos caracterizar como prestación de servicio bajo nuestras actuales regulaciones en materia de IVA, y el intercambio como tal, si asimilamos la moneda virtual a un medio alternativo de pago, tampoco debería estar sujeto a impuesto al valor agregado en el caso de Venezuela. Pero nuevamente, al no tener una caracterización clara, hay aspectos de discusión. En materia de impuesto a los grandes patrimonios para los sujetos pasivos especiales, ciertamente las monedas virtuales formarían parte de los activos que deben considerarse a fines de determinar la base imponible de impuesto. Aquí pareciera que la regla de valoración, al no estar específicamente regulado, sería la regla de valoración general en el artículo 22 de la Ley de Impuesto a los Grandes Patrimonios, donde se tomaría el mayor valor entre el precio corriente de mercado y el precio de adquisición actualizado conforme a las normas que dicte la administración. En este aspecto es importante comentar que estamos en el tercer periodo de imposición de impuesto a los grandes patrimonios en curso y hasta ahora la administración tributaria no ha admitido esas normas. Y por otra parte, ciertamente un punto de debate sería qué considerar precio corriente de mercado en el caso de las criptomonedas. En el caso de municipal, y aquí voy a hacer conexión con algunos aspectos verificados o comentados por Verónica, efectivamente algunas municipalidades han tomado el petro como valor de referencia. En el caso de impuestos como impuesto a las grandes transacciones financieras,
El pago de deudas a través de monedas virtuales también sería un hecho sujeto a imposición, porque ciertamente la ley contempla aquellas cancelaciones de deudas por medios distintos al pago con moneda de curso legal. Y por último, la alícuota adicional que comentaba Verónica en el caso de operaciones donde el pago se dé tanto en moneda extranjera como en criptoactivos, donde a la fecha no se ha instrumentado esa alícuota adicional, porque en efecto no ha sido publicada, así como tampoco ha sido instrumentada la providencia asociada al pago de impuestos en criptoactivos en el caso de rentas u operaciones ejecutadas y expresadas tanto en criptoactivos como en moneda extranjera. Con esto finalizaría esta parte de la discusión. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Ok, quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta que nos puedan compartir por el chat. Respuesta, no sé, Verónica, si tienes alguna pregunta allí que te haya llegado. Sí, acá yo tengo una preguntita. Acá la pregunta es, ¿cómo se hace en el caso de que tuviera una factura de un servicio que me realicen afuera en divisa? Ya voy. ¿Cómo podría aprovechar si nuestra moneda funcional es el dólar para registrar y pagar el IVA? Ok, aquí en el caso de prestaciones de servicios desde prestados desde el exterior y aprovechados en Venezuela, esa factura emitida por el proveedor del exterior efectivamente va a venir en moneda extranjera. Aquí el IVA lo va a pagar el que recibe ese servicio como responsable del impuesto y va a utilizar la tasa de cambio, o sea, lo que esa factura en moneda extranjera tiene que aplicarle el tipo de cambio, tiene que emitir una autofactura y tomar como base imponible esa moneda extranjera que va a estar, para tener la base imponible la vas a convertir en bolívares al tipo de cambio del momento en que se genera el hecho imponible. En el caso de las prestaciones provenientes del exterior, el hecho imponible se genera cuando ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias. Una, que se emita la factura, dos, que recibas el servicio, o tres, que sea exigible la contraprestación. Cuando ocurre cualquiera de estos hechos, el primero que ocurra, ya se genera el hecho imponible. Entonces vas a aplicar el tipo de cambio a esa factura del exterior, le vas a aplicar el tipo de cambio del momento en que se genere el hecho imponible y vas a determinar los bolívares y sobre esa base vas a calcular el impuesto al valor agregado. Lo vas a hacer en la autofactura, luego esa autofactura va al libro de ventas y al libro de compra, porque bueno, lo pagas primero como un débito fiscal y luego lo aprovechas como un crédito fiscal, ¿sí? La declaración del IVA que se hace ahora quincenal. Eso en respuesta a esta pregunta. Esta es la única que yo tengo por acá. Ok, Ana Rita, ¿tú recibiste alguna pregunta o no tienes nada allí en tu bandeja? Yo no veo nada por acá. Ok, yo tampoco tengo acá nada. Ajá, aquí están diciendo. Tenemos por acá, creo que una pregunta en el chat, bien, correcto.
el pago de un bien o servicio con monedas en un banco extranjero necesariamente está sujeto a ITS. Este pago no es extraterritorial. Perdón, que Ahorita. Ah, Ajá. ya esto tenía el micrófono, ok. El IGTF se genera por transacciones que se efectúen débitos a la cuenta bancaria hechas a través del sistema nacional o aquellos pagos de deuda, débitos por pagos de deuda fuera del sistema financiero nacional. Están sujetos a IGTF. Solo que aquí no van a aplicar una retención, sino que lo tiene que autoliquidar el contribuyente. Tiene que presentar una declaración y autoliquidar el impuesto. Ok, ¿alguna otra pregunta que quieran compartir en el chat? Bueno, te dice que si podemos mostrar la factura. Claro, esta factura es un ejemplo de cuando se emite, no era un ejemplo de una autofactura, era un ejemplo de una factura cuando se emite moneda extranjera, que al lado tiene la contrapartida de la base imponible en bolívares, el tipo de cambio aplicable y el monto total en bolívares. Pero aquí hay otra pregunta, comentan, respecto al diferencial cambiario incluido en la ley de LOCTI, ¿aplicaríamos la misma condición de realizado? No, o sea, no, aquí es diferente a lo que vimos en impuestos sobre la renta, lo que les comenté del tratamiento del diferencial cambiario, lo que está establecido en relación a la disponibilidad del diferencial cambiario, eso es en relación al impuesto sobre la renta. La LOCTI, la base imponible, son los ingresos brutos, ¿ok? Por las actividades económicas que realiza en el país. Entonces, acá lo que les comentaba era que algunos pueden opinar que en realidad el diferencial cambiario no tiene que ver por actividades realizadas en el país, ¿no? Sino que, bueno, es por la tenencia de rentas pasivas, es decir, tienes un activo en moneda extranjera que te está generando un diferencial cambiario. Algunos opinan que no debería ser incluido en la base, ¿ok? Pero, pues otros opinan que sí debe incluirse y con las aclaratorias y de la manera como está revisando lo que es el FONACYT, ellos están tomando los ingresos brutos que se declaran que tienes en la contabilidad, lo cual incluye el diferencial cambiario. Esa es la posición del FONACYT. Ok, no veo más preguntas por acá. Recuerden contestar la encuesta de evaluar la sesión del día de hoy en el Google Form que está compartiendo Jennifer por el chat. Mira, aquí hay otra pregunta. A los efectos del pago de tributos en Venezuela, ¿cómo determino el valor del criptoactivo? ¿Esa es Dianita? Sí. En efecto, esa norma, o sea, justamente el tema es que no hay un valor, no hay un parámetro de valor establecido. Nuevamente, a efectos de impuestos sobre la renta, hay parámetros, hay distintos criterios que se pueden discutir. Por ejemplo, si la pregunta se refiere a criptoactivos que yo tenga en estados financieros al cierre del ejercicio, aquí tenemos dos situaciones. La de los contribuyentes especiales que han sido sustraídos del sistema de ajuste por inflación fiscal, en consecuencia no tendrían que aplicar valoración de mercado o alguno de los parámetros establecidos para acciones que cotizan en bolsas u otros valores, porque de hecho no sabemos, no está claro si a efectos de impuestos sobre la renta el activo es clasificado como un valor o inversión o si es considerado un medio alternativo de pago. Entonces, en cuanto a la tenencia, pareciera que cualquier ganancia pudiera ser determinada con mayor certeza como consecuencia de una operación de intercambio o enajenación
considerando que con base en el artículo 5 de disponibilidad de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la ganancia pudiera considerarse disponible en el momento en que se ejecute la operación. Nuevamente, esta es una de las interpretaciones. Si esa fuese la interpretación, ciertamente el valor de venta va a venir dado por la diferencia entre el costo de adquisición del criptoactivo y el valor de retorno generado en la operación de intercambio. Si el intercambio es dado con otra moneda virtual o por moneda fiduciaria, la determinación de la ganancia puede variar en función al valor de mercado de la otra moneda virtual, si consideramos que la operación es una permuta, o la comparación con el valor facial si el pago se da en moneda de curso legal. Pero nuevamente es un tema que no está regulado y sería ciertamente uno de los temas de polémica. En el caso de contribuyentes no especiales, sujetos a ajuste por inflación, aquí nuevamente tendríamos que discutir qué puede ser considerado valor de mercado a los fines del ajuste por inflación. Tampoco está establecido. Aquí posiblemente el contribuyente debería buscar documentar, de acuerdo a la información pública emitida posiblemente por casas de intercambio, cuál es la mejor representación del valor de mercado para las criptomonedas involucradas. Creo que había otra pregunta. A efectos de vuestra visión expuesta, ¿manejaríamos los criptoactivos como activos intangibles o eso dependería del tipo de legislación tributaria? Nuevamente, en ninguna de nuestras leyes especiales, entiéndase, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a los grandes patrimonios, digamos, puede considerarse que está más claro porque puede ser visualizado como y sustentado como un activo, pero en impuestos sobre la renta y en impuesto al valor agregado, la caracterización no está claramente establecida. En el caso de impuesto al valor agregado, pareciera que hay elementos para determinar que es aplicable la no sujeción referida a bienes incorporales o intangibles. En el caso de impuestos sobre la renta, y si tomamos como ejemplo la visión de algunas de las jurisdicciones incorporadas en la encuesta, puede ser vista como un activo asimilable a un instrumento financiero. Pero definitivamente hay distintas interpretaciones que se pueden discutir en cada caso y los elementos de determinación de la base imponible van a variar dependiendo de la interpretación. Quizás el caso que puede ser un poco más claramente es la no sujeción en IVA, considerando la moneda virtual como un activo intangible. En el caso de actividad de creación, sobre todo en aquellos casos de las actividades de minería asociadas a la verificación de transacciones, hay discusión entre si eso debería ser caracterizado como una prestación de servicio o no. Mi opinión es la fase 1, es decir, la sola acción unilateral para resolver la ecuación, para obtener una recompensa en monedas virtuales, en mi opinión está fuera del alcance del impuesto al valor agregado. Y en el caso del paso 4, donde se ejecuta las acciones también por recompensa para verificación de la transacción, para mí no está claro que tenga todos los elementos de la prestación de un servicio, porque no hay necesariamente una contraparte determinada por una contraprestación pagada por el cliente en la actividad. Pero aquí sí les comento, hay opiniones que sustentan que en ese caso sí se da una prestación de servicio sujeto a IVA. Ajá. No veo nada. Ya va, tengo una aquí. Dice, a los efectos del pago de tributos en Venezuela, ¿cómo determino el valor del criptoactivo?
Sí, esa fue la primera pregunta que Esa fue. contesté. Ajá. Esa la tenían, que me la enviaron nada más a mí. Debe ser que la mandaron probablemente. No, yo tengo una que pareciera ser para Verónica. Este diferencial cambiario proveniente de las cuentas por cobrar comerciales, ¿sí lo tomaría como ingreso bruto para efectos de la nueva disposición del OTI? Pero bueno, esta se me parece a una de las preguntas anteriores. Sí, muy parecida. Parece que es la misma. Sí. Yo no tengo nada por acá. Aquí la otra que tengo, el Petro sería el único, ya va. El Petro sería el único criptoactivo que se puede registrar en los estados financieros. Y maneja otros tipos de criptoactivos, puede ser reflejado en el estado financiero. Bueno, debería, si tienes tenencia de criptoactivos, criptomonedas, pues debería ser registrado en los estados financieros. De hecho, el boletín de aplicación del NIF 12 hace referencia a criptoactivos en general. O sea, la respuesta es sí. De cualquier tipo de criptoactivo debería ser reconocido y valorado con base en las especificaciones del boletín de aplicación. La condición principal que establece el boletín de aplicación es que se entienda que la entidad o individuo tiene control del criptoactivo, que a efectos del boletín hace referencia básicamente al control y registro en un wallet o billetera. Ok, bueno, no hay comentarios adicionales, creo, acá. Espero que todos hayan completado el cuestionario que mandó Jennifer para evaluar la sesión del día de hoy. Muchas gracias a Verónica y a Ana por su tiempo y por este interesante tema que nos compartieron. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima jornada, que ya es la de cierre de esta jornada de excelencia profesional 2021. Gracias a todos por participar y buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias a todos, que tengan buenas tardes, hasta luego.